Bueno, ahora siguiendo con el mismo esquema, o sea que el campo es constante, el ángulo es constante y solamente variamos el área, vamos a ver una variación del tema este de la espira deslizante. Se llama a veces en la jerga generador de tensión por barra deslizante. ¿Mm? Se trata de lo siguiente, es un conductor, este que está marcado acá, que sigue por supuesto, un conductor fijo. Y sobre él hay una barra, esta que está acá, marcada en negro, que se desliza a velocidad constante tocando los extremos del conductor. Todo esto es, el azul es un conductor y la barra también es conductora. Repito, está quieto, está en reposo este conductor marcado en azul y únicamente la barra se desliza. ¿Se entiende? No es una espira deslizante como el caso anterior. Pero vamos a ver que el efecto es el mismo. Supongamos que tengo un campo entrante, un campo magnético entrante, la longitud del conductor, esta longitud es L. La varilla inicialmente está a una distancia A del inicio del conductor y se está moviendo hacia la derecha, con una cierta velocidad constante, como dije recién. La pregunta es, ¿habrá fuerza electromotriz inducida? ¿Qué pasará? Bueno, si vemos esto y analizamos lo que pasa en un cierto tiempo delta t, vamos a ver que la varilla se mueve, por supuesto, a velocidad constante va a estar acá y un instante después delta t va a estar acá. La distancia que va a haber recorrido, es el desplazamiento de la varilla, ¿sí? Es la velocidad por el tiempo, ¿no? Lógicamente, se mueve a velocidad constante, así que movimientos uniformes. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué vemos? Que el área inicial era esta que está marcada acá, o sea, L por A, ese es el área inicial que tenía este sistema. Ahora, como está la varilla acá, el área es mayor. Ha habido un incremento del área dada por esta área que está acá. Es el incremento del área que ha habido en ese tiempo del T. Por lo tanto, va a haber una tensión inducida. ¿Sí? Fíjense que entonces digo que el flujo inicial que atraviesa este sistema, que es B, el campo, por el área inicial, que es L por A. Luego de un cierto tiempo, delta T, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un delta flujo. ¿El delta flujo qué va a ser? El B por el delta área. ¿No es así? El incremento del área. El flujo se incrementa porque se incrementó el área. ¿En qué se incrementó el área? En esta área que está acá. En L, que es esta longitud, por esta longitud que está acá. O sea, la base de este rectángulo. La base es B por delta T, la altura es L, entonces lo que está acá entre corchetes es el incremento del área. ¿Se entiende? Bueno, entonces podemos pasar ahora dividiendo delta T, que tengo el cociente de delta phi sobre delta T, en vez de hacer la derivada que estoy haciendo ahora. Estoy haciendo cocientes incrementales para hacerlo más fácil. Puedo hacer esto, ¿cómo justifico esto? Que la velocidad es constante, el campo es constante, entonces se puede hacer en vez de la derivada simplemente un cociente de deltas. Si ustedes quieren pueden poner acá un delta t, solo chiquito, da lo mismo, exactamente igual. Lo hice de otra manera para variar un poco. Entonces, ese delta phi sobre delta t es, como ustedes ven, BLB. Me queda igual que antes. Como ustedes ven, la misma expresión para la diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Ok? Eso va a ser entonces el módulo de la diferencia de potencial que aparece en la barra. Esa diferencia potencial, como está conectado al resto del circuito, va a ser circular una corriente, en este caso. ¿Y cómo identifico el sentido de la corriente? Bueno, fíjense, tengo un B, y entonces, ¿qué puedo suponer? Que cuando la barra aumenta, en realidad, ya lo dije la vez pasada, lo que aumenta es el flujo. Pero como el flujo no es un vector, no puedo definir el sentido del flujo, es complicado hacerlo. Entonces, siempre prefiero poner que hay un delta B. Aunque recuerden, lo que hay en realidad es un delta de flujo, no del campo. Pero para ver el sentido, digamos, que se está incrementando, insisto, hay libros que ponen que phi, ponen acá delta phi, y lo ponen así, como entrante, pero delta phi no es un vector, es un número, es una escalar. Entonces no podría tener un sentido para un lado o para el otro. ¿Okay? Entonces por eso prefiero poner el vector. Es lo mismo en realidad, ¿no? El mismo tratamiento. Entonces, como dije antes, entonces supongo que cuando la barra aumenta es que está como si aumentara el campo en esta zona, en realidad aumenta, insisto, el flujo, y entonces tiene que haber un flujo, o sea, un campo en sentido contrario de este delta B, y entonces para producir este flujo inducido que sale, producido por un delta B inducido, ¿qué tiene que haber? Una corriente que circula en este caso para arriba, ¿no? Para que, abrazando el conductor, si este es el conductor, la corriente circula para arriba y el campo entonces es hacia ustedes, hacia afuera del pizarrón. Y entonces circula la corriente inducida. ¿Cómo serán los signos entre el punto P y Q? Los signos de la tensión inducida. Bueno, recuerden que esta parte es un generador, ¿sí? No es una resistencia, sino que esto genera la flama inducida que hace circular una corriente en este sentido.
Entonces está saliendo la corriente del punto P, ¿no? Hace este circuito, y entra en el punto Q. Por lo tanto, si esto funciona como fuente, evidentemente, donde sale la corriente en una batería es positivo y donde entra es negativo. Alternativamente, pueden suponer ustedes que todo el resto del conductor, esto que está marcado en azul, es una resistencia, suponiendo. Entonces, si esto lo considero como una resistencia, donde entra la corriente, la resistencia es positiva y donde sale es negativa, coincide con el sentido que le hemos dado. Entonces, en este caso es como un generador, por supuesto no es muy práctico porque esto, si no tiene que tener una circuito muy larga, ¿no? No es una cosa práctica, obviamente. Por eso, el generador, ¿cómo es práctico? Cuando rota, porque si rota, la rotación está contenida, acotada, digamos. En este caso no puede estar acotada porque es movimiento uniforme. ¿Se imaginan ustedes que sería imposible tener un generador de esta naturaleza? Solamente es teórico, ¿ok? Pero bueno, lo importante es entonces haber hallado en este caso tanto el módulo como el signo correspondiente entre los puntos P y Q de la fuerza electromotriz inducida. Bueno, miren qué pasa ahora. Alternativamente lo que puedo pensar. Tengo el mismo sistema, la barra, que se está deslizando, pero he quitado el conductor. Dejo la barra sola. Una barra sola en el espacio, donde hay un campo magnético entrante, pero se desliza sola. ¿Qué va a pasar? Y que la fuerza se tiene que generar igual, porque en realidad, que esté el conductor o no, no afecta a que, en realidad, si este es el campo magnético entrante, la barra corta líneas de campo. Bueno, ustedes al avanzar va cortando líneas y produce un flujo variable entonces. ¿Qué es el flujo? ¿Se acuerdan ustedes? Es el censo de las líneas que atraviesan la superficie. Si la barra está cortando líneas, es como si estuviera variando el área en realidad, ¿no? Y puede hacer el mismo tratamiento exactamente igual y va a obtener que la tensión inducida es exactamente igual BLB, suponiendo que hay una variación de área, sin necesidad de que haya conductor. O sea que el conductor únicamente, que estaba acá, es para que circule la corriente. En este caso no va a circular corriente, pero sí va a haber FEM. Recuerden ustedes, la ley de Faraday indica que va a haber FEM inducida. La corriente puede o no existir. En este caso entonces es un ejemplo de que existe la FEM inducida, de la misma manera, todo exactamente igual, pero no circula corriente. De todas maneras, para hallar el sentido, tendría que suponer que circule la corriente, ven ustedes, para poder calcular el campo inducido. Entonces, repito, si la espiral avanza, es como si aumentara el campo, entonces tiene que haber un campo inducido saliente, entonces tengo que suponer que hay una corriente hipotética, y esa corriente hipotética es la que me va a dar los signos más y menos de la FEM inducida. Pero en este caso, esta corriente no circula. ¿Sí? Solamente la supongo para poder calcular los signos. Fíjense que alternativamente, si tengo una barra, ¿cómo puedo justificar esto fácilmente también? Utilizando la ley de la fuerza, la fuerza de Lorentz, ¿sí? Y noten ustedes, si tengo la varilla entonces, hice la varilla un poco más grande, acá más gorda para verlo mejor, y el campo está entrando. La varilla, como ustedes saben, si es metálica, ¿qué va a tener? Cargas libres, que son electrones, ya sabemos, cargas negativas. Las positivas no son libres. Entonces tengo un electrón libre, bastante libre ahí, en el metal, y se está moviendo, lo está arrastrando la varilla, por supuesto, al moverse con velocidad v, se mueve para allá con velocidad v. Entonces, aplicando la ley de Lorentz, fíjense, Q, P, vector v, ¿se acuerdan? Lo hemos visto hace tiempo. ¿Qué fuerza aparece sobre el electrón? Bueno, fácil. Velocidad para allá, campo entrante, la fuerza sería para arriba. Pero como la carga es negativa, siempre recuerden eso, ¿no? En el caso del electrón, como la carga es negativa, ¿qué pasa? ¿La fuerza para dónde es? Para abajo. 180 grados de diferencia. Entonces, esa es la fuerza magnética que aparece sobre los electrones. ¿Qué va a hacer esa fuerza magnética? Me va a llevar la carga negativa, los electrones, acá, hacia este extremo, y va a quedar un defecto de cargas negativas arriba, o sea, va a quedar cargas positivas netas, ¿no? En definitiva, va a producirse este proceso, un exceso entonces de cargas positivas arriba y un exceso de cargas negativas abajo. ¿Qué produce eso? Un campo eléctrico, obviamente, un campo eléctrico. ¿Qué dirección tiene el campo eléctrico? Va de cargas positivas a negativas. Luego acá afuera, pero en realidad está por supuesto ¿eh? dentro del metal. Campo eléctrico para allá, ¿qué indica? Que si existe campo eléctrico, hay una longitud determinada en el campo, puedo calcular la diferencia potencial, que es justamente lo que se produce, esta diferencia potencial. ¿Sí? Se produce entonces por la separación de cargas. La pregunta final sería, bueno, ¿hasta cuándo sucede esto? Porque las cargas se van siempre moviendo para allá y ¿hasta cuándo? ¿Se van a acumular infinitas cargas? ¿Todos los electrones libres del material? No, obviamente. ¿Por qué? Porque este campo eléctrico para allá, ¿qué va a hacer sobre los electrones? Como ustedes ven acá, como es un campo eléctrico para allá, va a producir una fuerza eléctrica ¿para dónde? Para arriba, ¿no es así?
campo eléctrico este sobre, aplicando la otra ley, la fuerza eléctrica igual a Q por E. Entonces, como es una carga negativa, si el campo es para allá, la fuerza es para allá, como ya hemos visto hace bastante tiempo, entonces este campo produce una fuerza sobre las cargas negativas hacia el sentido contrario que la fuerza magnética. Entonces, ¿hasta cuándo va a ocurrir este proceso? Hasta que ambas fuerzas sean iguales. En ese punto, el sistema estará en equilibrio. O sea que obviamente no va a haber acumulación permanente de cargas. Se va a producir hasta que, insisto, la diferencia de potencia sea tal que cree un campo tal que cree una fuerza eléctrica tal que se oponga exactamente a la fuerza magnética. Ese va a ser el fin de la historia. Entonces podemos analizarlo tanto desde el punto de vista de la ley de Faraday, en este caso, como también mirándolo microscópicamente, viendo qué pasa con las cargas. Es interesante ver los dos aspectos del fenómeno. ¿Ok?